Séptima lección de catequesis fundamental. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos todos a la séptima clase, pues, de catequesis fundamental. Recordemos que estamos en el segundo capítulo que hemos visto. El primer numeral, que es la catequesis; segundo numeral, historia de la catequesis; tercero, elementos fundamentales de la catequesis; cuarto, principios fundamentales de la catequesis; y el quinto, que son las bases teológicas para una catequesis actualizada. Y en esas bases teológicas vamos a ver los fundamentos eclesiológicos para una nueva evangelización de América Latina. Primero, una eclesiología de comunión y comunicación. Solo podemos realizar la nueva evangelización de América Latina con una eclesiología de comunión, decía Papa San Juan Pablo II, porque la evangelización y la catequesis necesitan la colaboración de todos. Decía el Papa Christi Fidelis Laici, número 15 y 23, y Redentoris Missio también en el numeral 27. Numeral 20 de la Redención Missio dice también que la eclesiología del anuncio nos recuerda que la acción evangelizadora es comunicar el evangelio, así de sencillo. Segundo, eclesiología de la misión. La primera es la eclesiología de la comunión y de la comunicación. Dos elementos importantes: la comunión, que es la sinodalidad, estemos caminando todos juntos en comunión con nuestros pastores; y la comunicación, pues ya dijimos que tantos medios de comunicación que podemos hacer uso, empezando con la voz nuestra en primer lugar. Segundo lugar, decíamos entonces eclesiología de la misión. También debemos partir de una eclesiología de la misión que parte del bautismo. Todos somos discípulos misioneros, recordemos que nos dice Aparecida, porque la labor pide la transmisión del mensaje evangélico más allá de las fronteras de nuestra comunidad eclesial. De la nueva evangelización para América Latina, decía Papa San Juan Pablo II en octubre del 84. También tenemos que estar claros, pues, que se refiere, Papa, a la misión adyente, o sea, ir fuera de nuestras comunidades a evangelizar al mundo entero. Un tercer elemento de la eclesiología fundamental para la evangelización de América Latina es la corresponsabilidad, ¿verdad? Somos responsables todos. Por el bautismo nosotros tenemos pertenencia a la iglesia. La misión de la iglesia es una tarea de todos los bautizados. Y esta responsabilidad corresponde en formas y en grados diferentes, ¿verdad? A los consagrados, religiosos, sacerdotes y laicos, según la posición en la que nos encontremos en la iglesia. Pero todos, según la posición que tengamos, todos tenemos que aportar nuestro granito de mostaza. ¿Por qué dice el granito de mostaza, no el granito de arena? Porque el granito de mostaza quiere decir que nosotros tenemos que sembrar la fe de una manera tal que crezca, que se haga un arbusto primero y que después se haga un arbolito, como dice la Sagrada Escritura, para que las aves vayan a descansar en ese árbol de la fe. Cuando nosotros tenemos una fe firme, tenemos un árbol frondoso que podemos dar sombra a los demás hermanos. Muy bien, otros fundamentos teológicos más actuales. En primer lugar, una salvación integral, dice la iglesia.
¿Qué significa esto? Una salvación integral significa que la realidad dolida y cambiante de América Latina pide una visión de la catequesis y la evangelización que parta de la salvación integral. Salvación integral, cuerpo y alma, alma y cuerpo. De ahí es donde la teología de la liberación tomara alas para dar su gran mentira de la salvación integral, pero se centró solamente en la liberación económica y del capitalismo, que es lo que refiere pues la ideología comunista con esta teología popular, esta teología de la liberación, esta teología de incluso de la diferencia de clases, que es lo que más cultivan, ¿verdad? Entonces, la salvación integral es según el Evangelio, cuerpo y alma. ¿Ves? Porque la catequesis, la evangelización debe ofrecer al hombre al mismo tiempo un desarrollo terrestre, pero también un desarrollo trascendente para que pueda trascender. O sea, un fortalecimiento de su dignidad humana, pero también una formación espiritual para la trascendencia. Un elemento inmanente, o sea, intrahumano. Por eso la doctrina social de la Iglesia, para iluminar la vida humana, transformarla, dignificarla y eliminar las situaciones de pecado y de también de maltrato y de todas las injusticias que se viven pues en este mundo. Por eso la Iglesia denunciará las estructuras y las situaciones de pecado y la acusarán de política, pero nada tiene que ver. Es un magisterio meramente social, que si bien es cierto, denuncia la política, porque la política es corrupta y hace daño, ¿verdad? Hay mucha injusticia, mucho crimen, mucha muerte, mucha falta de libertad. Entonces, también tenemos claro que esta salvación integral va incluida pues dentro de la historia de la salvación, porque la historia de la salvación es la vida del hombre común y corriente, donde interviene la labor salvífica de Dios. Por eso se llama la historia de la salvación, porque es la historia del hombre donde Dios lo salva. Dios nos salva en este mundo, no nos saca del mundo para salvarnos, sino aquí mismo pide que construyamos un mundo más humano, más de justicia, más lleno de paz, más lleno de libertad verdadera, la liberación verdadera que hable el Evangelio, ¿no? No la liberación de la teología, la liberación falsa de América Latina. Segundo, también tener presente en este fundamento teológico más actuales es la liturgia y la religiosidad popular. Es importante la liturgia porque nosotros debemos de tener una revalorización dentro de la evangelización y la catequesis de la liturgia y de la religiosidad popular, sin restringirse a estas dos realidades, por supuesto, porque el depósito de la revelación está en la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, y dentro del magisterio está la liturgia y está la misma religiosidad popular, que es vivir la fe de una manera de todo el pueblo unido, ¿verdad? Manifestando su fe. Entonces, la liturgia es importante también porque hay mucha ignorancia litúrgica. Nosotros conocemos básicamente la liturgia eucarística, si bien es cierto, es la principal y es el centro pues de la vida cristiana. Sin embargo, la liturgia no se basa solamente en la Eucaristía, sino en la experiencia y la vida sacramental de toda la vida humana, ¿verdad? Desde niños con el bautismo, la iniciación cristiana, que son los sacramentos de la primera comunión, confesión y confirmación, pero también en la misma vida del ser humano, ¿verdad? En todo el trayecto de la vida. Qué hermosa es una catequesis que revalora la liturgia bautismal, por ejemplo, porque hay mucha ignorancia sobre el valor que tiene la formación presacramental del bautismo. Por eso los fieles muchos rechazan las charlas prebautismales, porque no comprenden la importancia que tiene el valor litúrgico pues del bautismo
Y no digamos también, por ejemplo, la catequesis presacramental para los sacramentos del matrimonio. El encuentro conyugal y pastoral familiar nos pueden dar un gran testimonio ahí del gran valor que tiene la catequesis prematrimonial, porque es la base para conocer la riqueza espiritual que tiene en primer lugar el sacramento del matrimonio, y también todas las ayudas, todos los auxilios especiales y actuales que Dios nos ofrece a los matrimonios y a la familia para que podamos llegar a la santificación, por supuesto, ¿verdad? Entonces, revalorar en primer lugar la liturgia, y en segundo lugar, revalorar la religiosidad popular, porque también dice el Concilio Vaticano II y Aparecida que tenemos que purificar esta religiosidad popular para quitarle todos los elementos de paganismo que tiene, ¿verdad? Por otro lado, también en estos fundamentos teológicos, que es la salvación integral, la liturgia, la religiosidad, pero también abarcar todos los valores. Hay que luchar por todos los valores. En primer lugar, la conciencia moral, la escala de valores humanos y cristianos, porque hoy por hoy pues la escala de valores está invertido. Ahora se premia a los malos y se castiga a los buenos. Todos los que denunciamos situaciones de pecado somos agredidos, somos abusados, somos perseguidos, porque se desconoce pues el gran valor que tiene la conciencia, con un mal concepto de libertad que hoy se anda propagando. Ahora se dice que todos somos libres, incluso hasta para pecar, y la verdadera libertad es más bien rechazar el pecado, rechazar la tentación. Esa es la verdadera libertad. Sin embargo, se promueve la mala llamada libertad humana, porque la libertad no es libertad si está en contra de todos los valores principales pues que nosotros promulgamos y conocemos. Entonces, abarcar los valores, importante la formación de la conciencia moral. Ese es un tema de la ética y la moral valioso que nosotros como escuela deberíamos de retomarlo, porque es importante en este tiempo de tanto pecado, de tanta barbaridad, recuperar la conciencia cristiana, la conciencia de los verdaderos valores humanos, de los verdaderos valores cristianos. Debemos transmitir, para finalizar este elemento de los fundamentos teológicos más actualizados, pues transmitir, y debemos regirnos por una ética del compromiso interior. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si el catequista, el evangelizador, debe tener una formación integral en el sentido de su conciencia, de su ética, de su actuación, para que en conciencia pueda desde su interior vivir verdaderamente lo que quiere predicar. Porque el que predica lo que no vive es un falso profeta, ¿verdad? Entonces debemos regirnos todos por una ética del compromiso interior y de los valores de los cuales estamos convencidos, dice el Papa San Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici número 15 también. Ya les he mandado anticipadamente el numeral 15 de la Christi Fidelis Laici para que lo lean en el marco de esta séptima clase pues, de catequesis fundamental, porque nos va a hacer comprender en primer lugar el sentido de pertenencia que tenemos todos los cristianos a la iglesia, la sinodalidad que debemos de tener, trabajar todos juntos a la cabeza de nuestros pastores, y también la comunión, que es lo mismo, pues estar en comunión con nuestros pastores para que nuestro trabajo pues tenga verdaderamente fruto. Muy bien, para finalizar el segundo capítulo, pues vamos a ver un sexto elemento que habla del perfil del catequista, la vocación y la fisionomía del catequista. En primer lugar, tenemos que ver el papel vital de la vocación del catequista, el predicador, el laico comprometido. El laico comprometido es una vocación.
el evangelizador es una vocación, el catequista es una vocación, todo es la misma vocación que te llama al gran ministerio de la palabra de Dios, es el cual nosotros debemos expandir por todo el mundo. Bien, hace años no solo constatamos índices bajísimos de formación cristiana en las grandes masas por falta de catequesis, esas grandes masas de cristianos hay mucha ignorancia. Y para ver un poco el llamado que tenemos urgente del Señor, que nos dice, la mies es mucha y los trabajadores son pocos, decidimos, dice aquí el documento, contratar catequistas que evangelizaran todo el tiempo disponible de la semana, con la finalidad de acelerar la acción catequizadora, misionera, discipular, evangelizadora, que debemos de tener todos como una escuela de formación permanente en todas las parroquias. Es urgente por los bajos índices de formación cristiana que tienen los católicos. Somos católicos muy ignorantes, la mayoría. Por supuesto que nosotros, los que hemos acercado un poco a la formación, vamos aprendiendo poco a poco, pero la gran mayoría no quieren. Ya ven el llamado que se hicieron a la escuela de teología en la parroquia, que fueron poquísimos los que acudieron siempre. Después de casi 4 años, creo yo, son 4 años ya de existencia de la escuela. Entonces, importante este razonamiento que hace, incluso Aparecida lo hace, al constatar la ignorancia grande que existe pues, en las cosas de la fe. Y la urgencia de que hayan más evangelizadores, más catequistas, más personas itinerantes que puedan ir a evangelizar, ir a anunciar. Acuérdense lo que dice Evangelii Nunciandi, evangelizar primero con el testimonio. Entonces, la acción de los catequistas para que sea eficaz, esta catequesis que sea eficaz debe permitir a los sacerdotes dedicarse más a su específica labor ministerial, los sacramentos, ¿verdad? En primer lugar. Pero para lograr este avance de la corresponsabilidad eclesial, los misioneros, catequistas, evangelizadores debemos vivir con actitud misionera y con actitud apostólica. Y por lo tanto debemos de tener una formación integral. Todos los evangelizadores, los predicadores, los misioneros. Y la formación integral ya vimos qué significa, pues cuerpo y alma y espíritu, vida humana y vida cristiana. Es una formación integral, una formación que nos lleve a ser coherentes con nuestra vida. Veamos la fisonomía teológica del predicador, del catequista, del evangelizador. La Biblia y los documentos del magisterio de la Iglesia son la fisonomía del catequista. Pero cuando el catequista es dócil a la palabra de Dios y la transmite con fidelidad, Dios mismo es quien habla a través del catequista. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la palabra, que nos dé su palabra para que nosotros, cuando hablemos palabra de Dios, nuestra palabra sea eficaz, eficacia de palabra. Es importante pedirle eso al Señor. Ser fieles en la transmisión de la fe, en la transmisión del depósito de la fe que está en la Sagrada Escritura. Los documentos de la iglesia significa el magisterio de la iglesia, pero también la tradición. Acuérdense que hemos dicho también la religiosidad popular, que es la tradición que el pueblo cristiano siempre ha tenido, ¿verdad? Entonces, ser fieles. Esto significa que cuando nosotros hacemos todo esto, como Dios manda, nos convertimos en agentes de Dios, en enviados, en instrumentos de esa palabra vivificadora, en instrumentos y agentes de ese gran ministerio de la palabra que tenemos que anunciar todos como iglesia, en sinodalidad y en comunión eclesiológicamente, ¿verdad? Ahora, la fisionomía humana del catequista. El catequista, el evangelizador, el predicador,
es un maestro, es un educador. Tiene que educar en la fe, pero la fe es un don sobrenatural. Esto significa que nosotros recibimos la fe a manera de semillita con las otras virtudes teologales a través del bautismo. Fe, esperanza y caridad a manera de semillitas está sembrada en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nos dice el sacramento del bautismo. A ustedes, padres y padrinos, se les ha entregado la luz, significa Cristo. Se les ha entregado la vestidura blanca a este niño para que lo conserven santo y puro hasta el encuentro con Cristo. Que sea luz del mundo para que sepa predicar, para que denuncie el pecado, para que no cometa pecado, para que se mantenga puro y limpio hasta el encuentro con Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que ser educadores, verdaderos educadores, por supuesto, en la fe. Porque si no somos educadores en la fe, somos asalariados. Fíjense ustedes que experiencia, yo soy educador, he dado clases en primaria, en secundaria y en la universidad. Nosotros tenemos que estar claros que la clase de catequesis, la formación de educación en la fe, tiene que ser un oasis en medio del tumulto de las asignaturas seculares que se reciben, ya sea en la escuela, en el instituto o en la universidad. Nosotros no podemos hacer de nuestra clase de religión una clase de imposición, de cumplimiento del programa, porque nos olvidamos de la persona, nos olvidamos del cristiano a quien estamos formando. Eso significa que nosotros debemos de estar conscientes de que si somos educadores de Dios, tenemos que transparentar la imagen de Dios, donde los alumnos, nuestros destinatarios, y también los coordinadores de grupo, todo su equipo, su grupo que recibe formación, tengan un encuentro con Cristo en su clase, ¿verdad? Que sea como un oasis de descanso, de paz, de tranquilidad, de alegría, de gozo, donde el educador lleve a pastos verdes y a aguas tranquilas a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos, para que reciban verdaderamente pues una formación, una paz, una tranquilidad, y también lo guíen espiritualmente, que no se conviertan nuestras ponencias, nuestras clases, nuestras charlas, nuestra evangelización en una imposición, porque si nosotros lo tratamos de imponer sin ningún espíritu cristiano y sin ningún elemento de misericordia, va a ser difícil que logremos llegar al corazón de los cristianos y mucho menos consolarlos. Como dice el Señor en el profeta Isaías, consuelen a mi pueblo, dice el capítulo 40 en adelante del segundo Isaías, ¿verdad? Otra cosa, ¿cuáles son las características prioritarias del catequista? Tiene que ser un hombre comprometido, hombre y mujer, por supuesto, comprometido con la iglesia, que tenga sentido misionero, que tenga iniciativa, creatividad, que él trabaje por su propia superación integral, cuerpo y alma, vida social y vida cristiana, que se supere, que crezca. De esa manera va a poder transmitir y consolar, ¿verdad? Que aprenda, que sepa trabajar en equipo, eso es el sentido eclesial, sinodal, el sentido de comunión, trabajar en equipo, ser prudente, en el sentido de que no metamos mucho la debilidad humana, sino con la prudencia actuar como Dios quiere que actuemos. Y por otro lado, ser coherente con su condición de evangelizadores. ¿Qué significa la palabra coherente? Pues significa que no seamos mentirosos, que no seamos fariseos, ¿verdad? Que lo que nosotros predicamos también lo vivamos, porque si no lo vivimos no va a tener ninguna fuerza de convicción para convencer a nadie nuestras palabras, porque nosotros no podemos imponer yugos pesados a los demás si nosotros no cargamos nuestro propio yugo. Entonces, ser coherente significa que tu vida sea coherente con lo que predicas. Tu vida de cristiano, viva los sacramentos para que puedas explicar cómo se viven los sacramentos.
Tu encuentro personal con Jesucristo sea verdaderamente un encuentro con Cristo, para que de esa manera puedas ayudar a la gente a que se encuentre con Cristo, ¿verdad? Ser prudente por un lado y también coherente con su propia responsabilidad, ¿verdad? Y con un amplio sentido ecuménico. No en el sentido de diálogo con los protestantes, sino el ecumenismo del evangelizador, del catequista, debe ser en el sentido amplio de la palabra, ecuménico, que se adapte a todas las culturas, que se adapte a todas las edades, que se adapte a todas las personas, si son del campo, si son de la ciudad. En ese sentido, un buen catequista debe adaptarse pues a, a todas las condiciones que se le presenten, ¿verdad? En los diferentes aerópagos. Un buen catequista, además de educar en la fe de quienes reciben sus cursos, su formación, un buen predicador, un buen evangelizador, puede tener unos frutos indirectos cuando hacemos bien hechas las cosas. Cuando nosotros evangelizamos de verdad, toma vitalidad la parroquia. Sus comunidades de laicos se promocionan, crecen, se ayudan entre sí mismos socialmente. Hay mucha fraternidad, mucho encuentro, mucho cariño. Y en todo eso se da un compartir de las alegrías, pero también de las penas. Y eso es crecer humanamente. También un buen evangelizador, un buen catequista sabe detectar vocaciones, ¿verdad? Al sacerdocio o a la vida religiosa, ¿verdad? También facilitar, un buen evangelizador, un buen catequista facilita para que los católicos alejados se acerquen a sus parroquias, ¿verdad? Esa es una parte importantísima. Y como en elemento de broche de oro del buen catequista es frenar el avance de las sectas, porque si nosotros tenemos una comunidad parroquial bien instruida, bien formada, las sectas no van a hacer daño a la iglesia, porque las sectas lo que andan buscando es católicos ignorantes para podérselos jalar ellos mismos. En resumen, entonces, podremos decir que un buen catequista se distingue por su profesionalidad. Cuando digo catequista, todos apliquémonos el término, ¿no? Los evangelizadores, los predicadores, los coordinadores de grupo. Tenemos que ser profesionales en lo que hacemos, aunque sean las cosas espirituales. Yo creo que es donde se debe ser más profesional. La profesionalidad hace que toda la vida del cristiano, del laico comprometido, del catequista, del evangelizador, refleje en sí mismo el mensaje que quiere transmitir y transmitirlo con alegría, porque si uno transmite un mensaje de salvación con toda la tristeza del alma y del mundo, yo creo que no va a convertir a nadie, no va a traer a nadie, no va a consolar a nadie, no va a animar a nadie a que regrese a la iglesia si acaso es un cristiano alejado, ¿verdad? Preferentemente entonces los evangelizadores, los catequistas, por esta cosa tenemos que ser del mismo pueblo, ser autóctonos, ser de aquí mismo, no traer gente de afuera, que es un gran error que tenemos también los predicadores y los evangelizadores. Traer charlistas de afuera porque dicen a ellos sí les van a hacer caso, a nosotros ya no nos hacen caso. Yo creo que ahí dudamos un poco de la providencia de Dios, que va formando a su misma gente para que unos a otros nos podamos ayudar y nos podamos salvar entre todos. Y que tengamos la capacidad de la inculturación del Evangelio, o sea, vivir nosotros en nuestra propia realidad como ciudad pequeña, como gente del campo, y ahí inculturar el Evangelio, meter en nuestra cultura el Evangelio para purificar pues esas culturas, ¿verdad? El ministerio del educador, del catequista, del laico comprometido, del predicador, del evangelizador. ¿Cuál es el ministerio? La palabra ministerio significa un mandato que te manda, la iglesia te manda a ejercer ese ministerio, ¿verdad? Es un servicio para la salvación de los cristianos. Entonces, hablemos de ese ministerio. En algunas diócesis se ha establecido el ministerio del catequista, del predicador, del evangelizador como una estructura estable y respaldada por la jerarquía, ¿verdad? Por el párroco, para desarrollar la nueva evangelización. Es muy conveniente entonces que este ministerio de la palabra,
que brota del gran ministerio de la palabra de Dios, por ser el delegado, el catequista, el predicador, el evangelizador, parte vital de la predicación y en la vida misma de la iglesia, entonces por eso es importante que sea considerado como un ministerio. Recordemos que un ministerio es dar valor público y respaldo comunitario a una tarea eclesial. Ese es el sentido de la palabra ministerio, ¿verdad? Tiene un valor público que podemos hacerlo y con el respaldo de nuestros legítimos pastores. Entonces el predicador, el catequista, el evangelizador es un ministro de hecho, como los que leen en la iglesia, como los que dan la comunión en la misa, son ministros. Entonces somos ministros de la palabra, todos los que evangelizamos, predicamos y catequizamos y damos clases, somos ministros de la palabra de hecho, porque tienen un valor ante todos y la comunidad lo necesita, ¿verdad? Tiene un valor, la formación, un valor espiritual increíble, y también sabemos pues que la iglesia misma nos necesita y nos convoca y espera de nosotros. Si acaso nadie nos llama a hacer estas cosas, nosotros tenemos que hacerlo por mandato del mismo Jesucristo, que nos manda a todos por el bautismo. Vayan y prediquen a todas las naciones, hagan discípulos míos a todos, enséñenles, dice el Jesucristo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Gratis lo recibieron, dice San Pablo, denlo gratis. Bueno, entonces toda esta formación que nosotros tenemos que darla, porque nosotros no podemos estarnos engordando a nosotros mismos, y de esa manera pues nosotros vamos a terminar engordados y sin ningún fruto. ¿Qué es lo que le pasó al joven rico, verdad? Que cumplía todo lo que cumplía, no hacía nada malo, pero no hacía nada bueno. El Señor quiere que nosotros hagamos las cosas buenas, bien hechas para su bien, para el bien de su iglesia, para la salvación de sus hijos. Somos colaboradores, recuerden ustedes, de la salvación del mundo, porque somos la iglesia por el bautismo, y la iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad. Muy bien. La formación del catequista. La formación del catequista debe ser doctrinal, espiritual, metodológica y humana. La formación debe equilibrar la capacidad intelectual de los laicos comprometidos con esta experiencia real. Es una experiencia que debemos de tener cada uno de nosotros. Si nosotros no vivimos lo que vamos a anunciar, porque lo que vamos a anunciar es una palabra, y no es una palabra sino anónima, no es una cosa, sino que la palabra que nosotros anunciamos es una persona, es Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una experiencia real con Cristo en primer lugar, y después tenemos que tener una capacidad intelectual, o sea, saber lo que vamos a decir. Porque si empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra, de los zapatos, de los calcetines, del carro, del avión y de todas las cosas que pasan en el mundo, ahí desconectamos todo el mensaje de la palabra de Dios con las cosas mundanas. Tenemos que ser coherentes. Entonces, la capacidad intelectual en primer lugar y la experiencia real en segundo lugar. Es decir, es indispensable la formación para la acción. Es necesario definir el modelo de evangelizadores y catequistas que se desea conseguir, de acuerdo con las necesidades y con los programas de trabajo pastorales. Un buen programa pastoral de formación de catequistas, de coordinadores de grupo, evangelizadores, predicadores, debe tener mecanismos de acompañamiento para ayudar a cada uno de ellos ante las dificultades y ante las preguntas que se le vayan surgiendo en el transcurso de su trabajo. Por eso es importante la correlación que debemos de tener todos, ¿verdad? Educador y educandos, para que dilucidemos dudas, inquietudes y reforcemos también en una retroalimentación, reforcemos los conocimientos, pero más que los conocimientos, la experiencia de encuentro con el Señor. Por eso es importante la reunión de los viernes. Posiblemente este viernes vamos a tener ya un primer coloquio para que
expresemos todo lo que hemos aprendido, todo lo que necesitamos, todas las dudas que se nos puedan haber acumulado hasta hoy, pero también todas las inquietudes y todas las cosas bonitas que todos hemos recibido de esta formación para enriquecernos todos, ¿verdad? Entonces, un buen programa de formación debe tener, como dijimos, eh, mucho acompañamiento, mucha participación, mucha ayuda para dilucidar, también muchas preguntas para enriquecernos, ¿verdad? También debe evaluarse el avance o las necesidades de los programas educativos. En este caso es lo que yo les decía, que este viernes, si Dios mediante y todos tienen la disposición, podemos hacer un encuentro, un coloquio de 2 a 4 de la tarde para que expresemos, como ya lo hemos hecho en el año pasado, expresemos inquietudes, alegrías, gozos, necesidades, dudas, temores. Todo lo que podamos expresar es valiosísimo porque nos retroalimenta a todos. Evaluémonos, es importante evaluarnos para precisar cuáles son las variables y las novedades que requieren reforzamiento o incluirse en los programas. Yo estoy sintiendo a partir de esta clase de catequesis y del perfil del evangelizador y del catequista, estoy sintiendo la formación importante sobre la ética y la moral cristiana, ¿verdad? La moral fundamental, podríamos estudiar las bases, el ABC de la moral, que sería una cosa muy linda. Si bien es cierto, ya tuvimos una pequeña experiencia el año antepasado sobre la formación moral fundamental, es válido. Yo creo que en una valoración ya anticipada de lo que podríamos hablar este viernes es eso, ¿no? De los temas que son importantes que deberíamos incluirnos para ir creciendo, ¿no? Para ir valorando, ir precisando. Se debe procurar también en la formación de nosotros, los laicos comprometidos, el equilibrio de los 4 sectores esenciales de la formación de los laicos. ¿Cuáles son estos 4 sectores? La formación doctrinal, les decía, formación espiritual, formación metodológica, formación humana. Todo esto es válido, porque si vos llevas a un predicador que es meramente espiritual, se va a olvidar de muchas cosas humanas que son un requerimiento, porque el alma no puede estar separada del cuerpo. Nosotros somos un dualismo, pero en comunión con Dios. Somos cuerpo y alma, pero somos una sola y misma cosa. Con nosotros mismos, la persona nuestra está compuesta de 2 elementos, cuerpo y alma, y están en comunión total, son indivisibles e inseparables. Si bien la muerte nos separa el cuerpo y el alma, pero estamos llamados al fin del mundo a volvernos a unir, cuerpo y alma, eternamente. Eso es lo más lindo de la promesa de Dios, ¿verdad? Muy bien, la formación doctrinal. La formación de los laicos comprometidos, evangelizadores, predicadores, catequistas, inicia con una buena base doctrinal. Si tienen duda en alguna doctrina, pregunten. Sean amplios o reducidos los programas de formación doctrinal para los evangelizadores, los laicos, debe armonizar siempre estas 4 áreas esenciales de la doctrina cristiana. El credo, que es la teología dogmática, la moral, que es la teología de la práctica, los sacramentos y la espiritualidad. Miren qué interesante, pues ahí está metida la moral, la vida sacramental, la vida espiritual y la misma doctrina. En la base doctrinal que debe tener cada uno de los evangelizadores son 4 elementos. La teología dogmática, que es el credo, la moral cristiana, los sacramentos y la espiritualidad. Lo que contiene el catecismo, fíjense ustedes. El catecismo de la Iglesia Católica, eso es lo que tiene. Los 4 elementos del catecismo de la Iglesia Católica es la fe del credo, después la moral cristiana, los mandamientos, después los sacramentos
y después el Padre Nuestro, que es la espiritualidad. O sea, si ustedes no han visto los 4 contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica, revísenlo y se van a dar cuenta pues que es increíble la concatenación que tiene todo el mensaje cristiano, ¿verdad? De toda la iglesia. La iglesia no se equivoca porque es una. Y eso significa que la iglesia es una, porque unidad en la fe, unidad en el magisterio, y todo es uno en la iglesia, ¿verdad? Donde tú vayas, la misma liturgia. En cualquier idioma es la misma liturgia, el mismo evangelio que se lee todos los días. Esa es la unicidad de la iglesia. Entonces, el predicador, el catequista, el laico necesita conocer cuáles son las verdades eh, que tienen sólidos fundamentos y cuáles son opiniones de escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, las opiniones de la escolástica, la opinión de los santos padres, la opinión, etcétera, de cada una de las escuelas de teología que existen en el mundo. Pero el elemento fundamental de la doctrina es que no cambia. ¿Cuál es la doctrina que no cambia? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la Santísima Trinidad, la infalibilidad de la iglesia, que no se equivoca, la espiritualidad del alma, la inmortalidad del alma, perdón, inmortalidad. Hay varias cosas increíbles que son bases que ninguna escuela te lo puede cambiar. Entonces, tener claro las verdades que tienen sólidos fundamentos y qué cosas son opinables, digámoslo así. Es decir, que los predicadores, los evangelizadores, los laicos comprometidos necesitan doctrinas sólidas para diferenciarlas en las múltiples ideologías existentes. Y ahorita que se nos han metido en nuestra cultura ideologías extrañas, ateas, que quieren destruir nuestra fe. Entonces, si nosotros tenemos una buena base doctrinal, vamos a saber luchar, pues, y defender y saber diferenciar las ideologías mundanas y paganas, ¿verdad? Segundo, formación espiritual. Los laicos comprometidos que quieren trabajar como misioneros, catequistas, delegados, evangelizadores necesitan acrecentar su experiencia de Dios durante toda su formación, yo diría más bien durante toda su vida, porque una persona que no tiene formación durante toda su vida nunca va a crecer, ¿verdad? Entonces, a partir del momento que tenga su encuentro personal con Jesucristo, inicia su formación y termina hasta que se muera. Laicos comprometidos necesitamos fuentes de experiencias fuertes, eclesiales, para crecer en nuestras motivaciones evangélicas. Que si se habla de Jesucristo, dar experiencias vivas de la vivencia con Cristo para que la gente se enamore de Cristo, y el que se enamore de Cristo, que se enamore de su iglesia, porque Cristo y la iglesia nunca pueden estar separados, son una sola y misma cosa. Decía Gandhi, yo creo en Cristo pero no creo en los cristianos. Pues estás mal, digo yo, pues porque todo el mundo habla del tal Gandhi, pero dijo unas palabras mal dichas. Yo creo en Cristo y tengo que creer en mi iglesia. En mi iglesia somos todos los cristianos. No podemos rechazar, porque si no el Señor nos diría como le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si vos perseguís a estos, mis hijos católicos, me perseguís a mí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no tiene ningún valor esa palabra de Gandhi. Creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Estás mal. Tenés que creer en los cristianos, tenés que creer en el Papa, en los obispos, nuestros pastores, porque si no crees en ellos, no crees en Cristo, son mentirosos. Lo mismo que dice San Juan, ¿verdad?, en su primera carta. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice. Porque ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? Entonces, tenemos todos los cristianos que realizar un proceso constante de formación y de superación en nuestro compromiso de fe durante todo el periodo. Aquí te vuelven a mencionar el periodo de formación. Yo diría durante toda tu vida, porque si una vez que terminas tu formación
ya dejas de superarte en la fe y ya dejas de ser buen cristiano, te vuelves mal cristiano, entonces no has hecho nada. La formación y la conversión es de toda la vida. Es importante desarrollar también una actitud eclesial de unidad y de corresponsabilidad que permita al evangelizador, al catequista, saber trabajar junto a los otros y dejar trabajar a los otros. Ese es otro tema importante, ¿verdad? Porque si nosotros somos como los mandamajos o nos adueñamos de los grupos, ya no es el Espíritu de Dios el que actúa, sino que el que está actuando es la carne, la vanidad y la autorreferencialidad, que dice Papa Francisco. Entonces ese es un mal catequista, un mal evangelizador, un mal coordinador, porque se anda pastoreando a sí mismo. Y eso le cae a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 56, el verso 10 y 11, que si nosotros nos pastoreamos a nosotros mismos, somos malos pastores. Somos perros mudos que no anunciamos, ¿verdad? La verdad, sino que nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, sentido eclesial, sinodalidad y comunión de unidad, porque el catequista debe educarse en la fidelidad a la iglesia. Cristo sí y la iglesia sí también. Nosotros no podemos decir Cristo sí y la iglesia no, que eso lo dicen los paganos y los mundanos de este mundo. ¿Verdad? La formación debe aportar también a los laicos comprometidos una conciencia de poseer una misión evangelizadora. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.